versículo 3. Gloria sea a Dios. Y luego vamos a saltarnos al versículo 9 y 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, versículo 3 y versículo 9 y 10. En esta tarde vamos a meditar acerca de características de una iglesia victoriosa. Características de una iglesia victoriosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leamos 3 y 4 y luego 9 y 10. Así que, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4, 9 y 10. Y lo leemos para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos que en esta noche nos gocemos, en esta tarde, amén. Y que no se me vaya a dormir porque yo sé de que estamos cansaditos. Aleluya. Así que si ve que su hermano está durmiendo, dele un codazo, le levántate, no terminando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en esta tarde para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice la Biblia: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos se gozan? Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias en esta hora. Bendigo su nombre. Te pido utilices mis labios, mi mente, mi corazón. Ayúdame, Señor, dame palabra de vida. Que en esta hora comamos maná del cielo, Señor del cielo, y tu palabra pueda romper ataduras. En esta hora, conforme a tu voluntad, usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, porque solamente tú lo puedes hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito sea usted, Señor. Gracias en esta hora. Bendito sea su nombre. Amén. Les decía que vamos a hablar acerca de las características de una iglesia victoriosa. Yo creo, amado hermano, que Dios ha elegido esta iglesia para que perdure. ¿Cuántos lo creen? Yo no creo que esta iglesia se va a destruir mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene, ni el otro año que viene, ni otro año. ¿Saben por qué? Porque yo sé que está en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia dice que el que está en mis manos nadie lo va a arrebatar. Amén. Y también la palabra de Dios dice que las puertas del infierno, esta es la iglesia de Cristo Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Sabe qué? Entonces yo sé que esta iglesia perdurará. Lo que yo deseo en mi corazón es que Dios me use de tal manera que esta iglesia pueda crecer. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que esta iglesia crecerá. Yo creo que usted y yo, si nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en un mismo sentir, nos ponemos en una misma meta, nos ponemos en una misma visión, esta iglesia puede crecer. La obra no es solo del pastor. ¿Cuánto lo creen? La obra es suya y es mía. Dios le llamó a usted para que podamos hacer una obra espléndida, una obra grande, una obra extraordinaria, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Para la gloria de aquel que nos llamó a usted y a mí, para que nosotros podamos heredar bendiciones eternas. Amén. Porque usted y yo estamos, amados hermanos, hemos sido llamados para heredar grandes cosas de parte de Dios. Oiga, Dios no lo llamó a usted solamente para que yo me vaya a sentar a aquella silla. No, Dios lo llamó a usted porque sabe que usted tiene una gran capacidad, porque sabe que usted tiene un gran poderío, porque sabe que usted tiene algo especial. Usted tiene una boquita con la cual puede pronunciar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, anunciar la palabra de Dios, decirle a otro una palabra que salve la vida de la persona. Amén. Es necesario que el hombre entienda una cosa: Dios te llamó para que seas diferente. ¿Cuántos lo creen? Dios te llamó para que seas diferente. Dios te llamó para que hagas una diferencia entre tú y el mundo. El mundo tiene que saber, cuando tú llegas a un lugar, el mundo tiene que saber que tú llegaste a aquel lugar. Cuando tú estás en aquella casa, el mundo tiene que saber que tú estás en aquella casa. Cuando tú llegas a un lugar, el mundo tiene que saber que tú llegas allí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que ser diferentes. Cuando la gente esté chismeando de alguien, el cristiano no va a llegar a hacerse parte
chismosos, no, va a llegar a romper aquel círculo de chisme, a decir, bendito sea el nombre del Señor, me gozo en la palabra de Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes en la vida de alguien. Cuando alguien vea que están agrediendo a alguien, usted no va a ir a ser parte de los que agreden a otros, sino que usted va a decir, déjenlo, porque Dios le ama a él, así como le ama a ustedes también. Amén. Así que el cristiano tiene que ser alguien que transforme de alguna manera la vida de alguien que esté a la par de él, junto a él. Gloria a Dios. Y si eso no ha sucedido en nosotros, es porque a nosotros nos ha faltado estar cerca de Dios. ¿Cuántos creen que nos ha faltado estar cerca de Dios? Cuando usted y yo nos acerquemos más delante de Dios, oiga, usted en lugar de ponerse a criticar al jefe con los compañeros de trabajo, usted va a darle gracias a Dios por el trabajo que tiene. Cuando los compañeros de trabajo comienzan a criticar a su jefe, usted va a decir, pero gloria a Dios por este trabajo, porque sabes que a través de este trabajito que yo tengo, estoy pagando todos los biles que me llegan a mi casa. Gloria a Dios porque a través de esto que estoy viviendo yo soy capaz de llevarle pan a la mesa a mis hijos, traerle comida a mi hogar. ¿Sabes qué? En lugar que bendiga, que maldiga lo que te provee, bendícelo, bendigo a ese patrón. ¿Sabes por qué? Porque cuando ojalá que Dios lo toque y me pueda dar un aumento. Amén. No maldiga el espacio que está viviendo en este momento, porque hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que pasarlo. Una iglesia que está en victoria, la Biblia nos enseña, es una iglesia que no se antepone, que no vive de acuerdo a las circunstancias que está pasando. Ve más allá, se mueve más allá, ve más allá de lo que está viviendo. Yo no sé si es la Biblia, pero siento como que no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Amado hermano, escuche bien lo que ha sucedido acá. ¿Cómo se formó esta iglesia de Tesalónica? La ciudad de Tesalónica fue el principal puerto en aquel entonces marítimo de antigua Macedonia. Y la palabra dice que Pablo fue a aquel lugar como a través de una visión que vio a un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Pablo viajó aquí durante el segundo viaje misionero con Silas en Hechos capítulo 16 versículos 39 y 17. Y dice la palabra que después de pasar de Filipos, donde los habían garroteado, los habían metido a la cárcel, donde los pusieron en las mazmorras, y después de haberlos azotado, dice que la cárcel tembló. Y cuando tembló la cárcel, de una adoración como la adoración que usted tiene en este momento, de una adoración que se daba en aquel momento, aleluya, que ellos estaban pasando una dificultad, que estaban metidos en el cepo, estaban encadenados a la pared, pero le decía, a ver Pablo, ¿qué tal si cantamos el poderoso de Israel? Vamos a cantarle porque la gloria y la honra es de Dios. No me va a detener el cepo, no me va a detener la cárcel, no me va a detener el problema. Yo necesito alabar a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Amén. Que le hayan dicho lo que hayan dicho, que digan lo que quieran decir, pero no me van a detener de adorar a Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que después de haber pasado esto, tomaron se fueron para este lugar de Tesalónica, y después de haber hablado en la sinagoga por 3 sábados consecutivos, porque la sinagoga era donde se reunían, habiendo hablado allí 3 sábados consecutivos, se formó una revuelta y forzó a Pablo y a Silas que salieran de aquel lugar. Cualquiera de nosotros hubiese pensado, escuche bien, yo no vuelvo a aquel lugar porque de ahí nos sacaron a pedradas, sacudamos el polvo de nuestros pies. Pero más sin embargo, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas ya habían hecho gran número de personas creyentes en ese lugar. Habían llegado a los pies del Señor. Entonces dice la palabra que Pablo no puede regresar. Y más porque Satanás le estorbó a través de judíos que querían que se judaizara la fe. No pudieron regresar, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18. Que él les dijo, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Y posiblemente fue de esta manera que el enemigo se levantó para que ellos no pudieran ir. O sea que Pablo no fue a Tesalónica, solamente pasó allí, estuvo un tiempo, quizá de 2 meses, quizá algo así, un tiempo considerable. Pero escuche bien, esta iglesia fue fundada en medio de controversia y en medio de persecución. Ahora yo le puedo decir a usted, sí estamos pasando la pandemia, pero yo sé que en medio de la pandemia se puede crecer. Escuche, porque lo que la palabra de Dios dice que pasó, oiga como Pablo elogia esta iglesia donde él había pasado quizá nada más 2 meses, y el día en 2 meses se levanta una obra, envía después a Timoteo a este lugar. ¿Por qué? Porque cuando llega la palabra, lo que transforma al hombre es la palabra de Dios. El mensaje, cuando se cree, transforma la vida del ser humano, cambia la vida del ser humano. Hay batallas después, sí, hay batallas con nuestro carácter. Hay gente que quiere ser religiosa, nada más verse bonito acá y actuar bonito acá, y después de acá me da igual cómo actúe. No, el cristiano tiene que verse bonito acá y en otro lugar, bonito acá y en el trabajo, bonito acá y en la calle. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado para ser diferente. ¿Para qué? Usted y yo hemos sido llamados para impactar a la gente, para impactar al medio, para llevar a Cristo Jesús a la gente. Amén. Y tenemos como nuestra gran ayuda el Espíritu Santo de Dios. O sea que si no lo podemos hacer es porque no queremos. Porque tenemos al gran Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad, que está para ayudarnos. Amén. Y si otros ya lo hicieron en la antigüedad, significa que también nosotros lo podemos hacer. Amén. Escuche cómo el apóstol Pablo elogia a esta iglesia. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo oraba por ellos. Y les dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. O sea, Padre de ustedes y Padre de nosotros también. Porque desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús y decides caminar en tus caminos y vivir para Él, bautizarte, tú eres hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Estamos en la misma fe. Hoy en día ha sucedido que muchas personas le dan más elogios a títulos, a rótulos de congregaciones. Ah, yo soy de la MMM. ¿Y usted de dónde? Yo soy de Cristo Jesús. ¿A quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenece usted? Yo soy de tal congregación. Oiga, le dan más popularidad a nombres de congregaciones que al nombre mismo de Cristo Jesús. Yo soy de Cristo, soy lavado por la sangre, soy redimido, soy levantado de entre los muertos, me sacó de allí, me dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo, y quiero mencionar 3 cosas que tenemos acá, para mencionar la última después. 3 cosas que dan a conocer una iglesia que está victoriosa. Y menciono esto porque yo quiero que esta iglesia sea victoriosa. Yo quiero que usted y yo podemos ser victoriosos y llevar victoria a todo lugar donde nosotros vayamos. Escuchen, lo primero que necesitamos es la obra de nuestra fe. Y aquí es donde vamos a ver 3 cosas importantes. La obra de nuestra fe. Primeramente, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre de la obra de vuestra fe. Estamos viendo el elogio del apóstol Pablo para una iglesia hablando de la obra de su fe. ¿Cuál es esa obra de su fe? Primero, ellos tuvieron la opción de escoger al Padre como el Padre de ellos. ¿Cuántos han escogido ese Padre celestial? Que cuando tocó tu vida le dijiste: aquí estoy, aquí está mi vida. Te la entrego en tus manos, te la doy. Ministrala, hazla tuya para la gloria de Dios. Entonces nosotros decidimos que comenzando de la obra de nuestra fe fue ponerla en Dios. Ya no le vas a poner ni en el brujo, ya no le vas a poner ni al curandero, ya no le vas a poner ni en la gente ni en los políticos. Ahora la gente le pone la fe en todo el mundo, en el político aquel, en este. A mí no me da igual quién caiga. Sé que todo está dirigido de alguna manera y permitido por la mano de Dios. Dios tiene un plan eterno, yo lo he puesto en Él. Usted póngalo, usted quiera ponerla, le puede decir usted a su amigo, a su vecino, pero yo la voy a poner en Cristo Jesús. Yo la tengo en el Rey. Amén. Y dice la Biblia, la obra de vuestra fe. Y al hablar de la obra de vuestra fe, es que la fe debe producir algo. Tiene que producir algo. Nadie puede decir yo tengo fe y usted es el primero en correr cuando dice alguien está enfermo y usted sale corriendo. ¿Dónde está la obra de su fe? Sabemos que la primera manifestación de la obra de nuestra fe es haber escogido, es haberle dicho a Dios que sí cuando Él nos llamó. Porque Él nos escogió. Él nos escogió. Mira lo que dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos, acerca de vuestra elección. O sea, Él nos eligió.
Él dijo, te he elegido para que seas mi siervo. Ven, sígueme. Y usted puede decirle sí o no a Dios. Porque Dios nos ha elegido basado en nuestra decisión, pero usted puede decirle sí o no. Dios no va a jugar con su voluntad. Él va a determinar que usted es un buen elemento basado en la decisión que Él ya sabe que usted puede tomar. Pero Dios no va a motivar a cambiar su decisión. Esa la tiene usted que hacer. Usted va a decidir servirle a Dios o no servirle a Dios. Usted va a decidir servirle a la carne o servirle al Señor. Usted y yo lo vamos a determinar, no nadie más. Dios ya pagó el precio del pecado y ya le abrió las puertas del cielo, amado hermano y amigo, para que usted pueda entrar libremente a la presencia del Señor. Ahora, la obra de nuestra fe nos está hablando que debe producir, se deja ver. Significa cuando nos volvimos al Padre, nos volvimos a Él porque íbamos y nos presenta la imagen de alguien que iba caminando. Y el Padre le estaba hablando, ¡hey, ven, vuelve, ven! Y lo iba ignorando la voz de Dios. Pero de repente cuando iba más adelante decidió darse la vuelta y caminar hacia el Padre. Entonces cuando la Biblia nos dice a nosotros que esta iglesia, amados hermanos, la iglesia de Tesalónica, tiene que ser un modelo para nosotros, de que nosotros también, cuando Dios nos habló, tal vez nos habló 1, 2, 3 ocasiones, pero la tercera vez que nos habló, nosotros pudimos decirle a Él que sí. Amén. Y yo no sé si usted se goza de haberle dicho a Dios que sí, pero yo me gozo de decirle haberle dicho a Dios que sí. ¿Sabe por qué? Porque si no mi vida estuviera en el infierno, mi vida estuviera en castigo, estuviera en diferentes situaciones. Nosotros como que sí, a veces sentimos una carga, una pesa de estar en la obra del Señor, de servirle a Dios. Y vamos a ver más adelante la obra de nuestro amor. Mire, la obra de nuestra fe es que nosotros seamos imitadores de los siervos de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que fueron imitadores de Pablo y de Silas y de Timoteo, y que recibieron la palabra. Pero no solo eso, la Biblia dice de que en medio de gran tribulación ellos recibieron la palabra de Dios. ¿En medio de qué? De gran tribulación. Hay ocasiones porque nosotros, porque no tenemos para la renta, ya no queremos servir al Señor. Y será, amado hermano, que sea suficiente razón para... No, es que Dios dijo que me iba a dar. No, Dios no te dijo que te iba a dar. Ese es un error. Dios no te puede hacer responsable. Dios te dijo que Él iba a estar contigo, que Él te iba a proveer, que Él iba a estar allí. Amén. Cuando tú te decidieras buscarle. Hoy en día hay tanta gente, amados hermanos, que quieren que Dios les provea, que Dios les sane, que Dios les cuide, que Dios les guarde, y vivir como que si Dios no existe. Aleluya. Y que les dé un centavo de conciencia a lo que Dios está haciendo. No, pues Dios no me importa lo que Dios haga. Pero en el momento de la dificultad, Dios, ¿y dónde está? ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque Dios tiene una completa voluntad y nadie lo va a ordenar, ni nadie le va a doblar la mano. Él sabe qué es lo que hace y lo hace para nuestro bien. Él sabe que muchas veces eso sucede para que tú te puedas acercar más a Dios. Amén. Escúchale esto, dice la palabra de Dios, que en medio de gran tribulación se verá entonces frutos. Y la obra de nuestra fe necesita ser empoderada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra en el versículo 5, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Es necesario que en la iglesia haya poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es necesario que en la iglesia haya poder. Dígalo conmigo. Es necesario que en la iglesia haya poder. Es necesario que en mi vida haya poder. Dígalo. Es necesario que en mi vida haya poder. Es necesario que yo tenga el poder de Dios. Es necesario que yo me envista de autoridad de Dios, que pueda hablar la palabra de Dios. Amén. Me comentaba algo tan hermoso la hermana Silvia, y voy a utilizar el ejemplo de ella. Dice de que una tía de ella estaba enferma, pero como la tía es bien católica, usted sabe que muchos católicos desde que ven a un evangélico no quieren ni que uno les hable la palabra. Pero de repente ella estaba llorando y estaba enferma, y ella llegó con autoridad y le dijo, ¿puedo orar por usted, tía? En este momento oramos para que el Señor haga la obra. Dice que ella fue, oró por la tía de ella, y al siguiente día le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Pude dormir toda la noche. Porque cuando usted se llena de autoridad de Dios, usted reconoce que Dios le ha dado autoridad al cristiano. Dios le ha dado autoridad para que en el Espíritu de Dios usted pueda hacer cosas. Amén. Es necesario que pasemos, que la iglesia, la obra de nuestra fe, sea empoderada por el Espíritu de Dios.
La palabra dice, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. ¿Por qué? La iglesia necesita estar segura que Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios está conmigo. ¿Cómo yo lo voy a dejar a Él si Él está conmigo? Él me ha acompañado todos estos días. Dice que había un anciano de 86 años que se llamaba Policarpo y había sido discípulo del apóstol Juan. Dice la historia que cuando lo fueron a aprender a Policarpo, dice que los soldados romanos lo andaban buscando. Él trató de esconderse, alguien lo delató y él se presentó y dijo: aquí estoy. Cuando lo iban a llevar a Policarpo, que lo llevaron a la hoguera a quemarlo, escucha bien, no lo llevaban a darle comida, lo llevaban a matar. Y el gobernador, o podría decir el romano que estaba allí encargado del cohorte que lo llevaba, le dijo: si te arrepientes, a un anciano de 86 años, si te arrepientes y niegas a Cristo en este momento, te dejamos ser libre. Dijo: 86 años tengo de servirle y nunca me ha hecho mal, solo bienes me ha hecho el Señor. ¿Cómo he de negarle en este momento? Es necesario que haya alguien que en plena certidumbre de fe diga: yo no voy a negar al Señor, por más fea que esté la cosa, yo no lo voy a negar. Amén. Porque la palabra dice: en plena certidumbre de fe. Es necesario que nosotros lo hagamos, plena certidumbre de fe, amados hermanos. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Escuche, amado. Entonces, número 2, lo que necesitamos nosotros es una iglesia que refleja una iglesia victoriosa. Como número 2 tiene el trabajo de su amor. ¿Trabajo de qué? De su amor. Número 1 decíamos el trabajo de su fe, o la obra de su fe. Número 2, el trabajo de su amor. ¿Por qué? Porque, escuche, trabajar dentro de la obra del Señor muchas veces no tiene pago. Muchas veces no tiene nada de pago. Y puede la gente pensar de que, ¿y por qué lo voy a hacer si hay alguien más que lo puede hacer? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros en Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24, que vamos a ver primeramente para quién hacemos las cosas. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Necesitamos saber para quién nosotros hacemos las cosas. Y todo lo que usted hace, ya sea que usted predique, usted cante, usted toque un instrumento, usted barra aquí este lugar, usted arregle las sillas, usted traiga algo para este lugar, usted traiga simples florecillas. Hay hermanas que traen flores, que Dios les bendiga a ellas, porque para el altar del Señor es, escuche, sepa bien que no lo hace para los hombres, lo hace para Dios, lo hace para el Dios del cielo. Es necesario que haya gente que lo que hace lo haga para Dios. Oiga, si usted se va a vestir, ¿usted se viste para quién? Si usted va a hablar, ¿para quién va a hablar? Que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que sea para quién, para la gloria de quién, para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace, lo hace para Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de ¿qué? De sangre. ¿Quién lo compró a usted? Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido comprados a precio de sangre? Cristo te compró. Él pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Nadie más lo pagó. Usted y yo no valíamos nada. Lo que valíamos era la condenación para ir al lugar de condenación. Pero Dios nos salvó a precio de sangre. Entonces la Biblia nos dice que necesitamos a través del trabajo de nuestro amor. Y el trabajo de nuestro amor es una coraza. ¿Qué es una coraza? Es una cobertura que está en nuestro pecho. O sea que en su pecho y en su espalda necesita haber una cobertura que sea la obra de su fe y que sea el amor que usted tiene para Dios y para su obra. Amén. Yo le decía ayer anoche, a mí no me interesa si usted me elogia, dice, el pastor es un siervo, a mí no me interesa eso. ¿Sabe qué me interesa? Es verlo en este lugar. Amén. Me interesa verlo en los ayunos, me interesa verlo en la vigilia, me interesa verlo en el retiro, me interesa verlo sirviendo al Señor, me interesa verlo con la espada desenvainada y decir, porque ¿de qué me sirve que usted me diga a mí que usted es un siervo de Dios? Gloria a Dios si me lo dice, si no me lo dice está bien. Pero la gloria y la honra sea para Dios. Donde yo lo quiero ver es que sepa de que usted está peleando conmigo esta batalla. Que usted está ahí, aquí estoy pastor, estoy en ayuno, aquí estamos pastor, estamos en vigilia, aquí estamos pastor. Amén.
Porque así vamos a saber verdaderamente, amados hermanos, que yo quiero crecer y quiero que usted crezca también. Quiero que usted crezca. ¿Por qué? Porque la gente que crece es la gente que puede ver las cosas grandes y las va a ver. No, esto está pequeño. Si traigo a Moisés y lo pongo aquí detrás del púlpito, no va a ver. Pero si traigo a cualquiera de ustedes y lo pongo aquí, va a poder saludar a los demás. ¿Se fija? Porque los niños no pueden ver a través de los obstáculos. Y muchas veces lo que pasa es que como no hemos crecido, los obstáculos nos cubren la vista. Y Dios lo que quiere es que tú crezcas para que los obstáculos la puedas ver. Y, ahora sí puedo ver la realidad. Puedo ver la situación, cómo es que está aquí, cómo es que se mueve todo. Amén. Entonces Dios nos enseña a que no hagamos las cosas porque nos vean, por títulos, por puestos, por nada de eso, sino que lo hagamos por amor a Él. ¿Por amor a quién? A Él. A Dios. Gloria sea su nombre. Imitando el trabajo de amor de otros. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuál es la función suya? Usted tiene que buscar a alguien que sea lleno del Espíritu Santo e imite las cosas buenas de aquella persona. Escucha, e inclusive en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, la Biblia dice que imitemos a vuestros pastores considerando la conducta cuál haya sido de ella e imitando. No imite lo malo en mí. Si usted ve que yo veo tarde, no venga tarde usted. Imite lo bueno. Si usted ve que yo estoy aquí en el ayuno, usted en el ayuno conmigo. Usted ve que yo estoy aquí en oración, esté en oración conmigo. Usted ve que yo estoy tratando de poder animar, haga lo que yo puedo hacer bien también. Amén. Gloria a Dios. Escuche, es necesario que en el cristianismo nosotros sepamos que una iglesia victoriosa es aquella que imita lo bueno. Amén. No es aquella que se fija en lo malo, es aquella que imita lo bueno. Hay cosas buenas que se pueden imitar. El amarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden imitar eso? Amén. El poder elogiarnos unos a otros. Oh, qué bien predica el hermano, canta la hermana, qué bien la hermana, cómo se comporta, todo eso. Las malas cosas déjenlas pasar. Las malas cosas échenlas en un saco roto, que se vayan. Eso no es necesario guardarlas. Las buenas cosas sí. Ahora, la Biblia nos dice, número 3, que es necesario que toda la gente se dé cuenta. Bueno, antes de pasar al número 3, es necesario que cuando nosotros vivamos esto, la obra de nuestra fe y el trabajo de nuestro amor, la gente se dará cuenta. Escuche lo que dice la Biblia en el mismo pasaje que tenemos. Dice la palabra de Dios que no solamente la gente de Acaya se había dado cuenta de quiénes eran ellos, sino toda la gente. Escuche bien, versículo 8, dice, versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. ¿A quién? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. A todos los creyentes. Y lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, le dice: no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Sabe por qué, amado hermano? Es necesario que se levante gente que quiera ser mejor, para que la gente pueda ver la gloria de Dios y todo se haga para la gloria de Dios. No para que seamos elogiados nosotros, no para que nosotros digamos yo aquí, yo allá, no. Para que digamos Cristo lo hizo. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús lo hizo. La gloria sea para Él. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios conmigo? Porque si vamos a elogiar a alguien, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra, no solo en Acaya, no solo en Macedonia, sino en todo lugar. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Oiga, la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia evangelizadora. Dice que en Tesalónica había bastantes negocios. Allí había un lugar también donde el Imperio Romano había hecho un cuartel. Y habían bastantes militares romanos. Pero también la gente de Tesalónica tenían bastantes negocios. Y dice que la palabra de Dios iba donde iban los negocios. La palabra de Dios iba donde se movía el Imperio Romano. Ellos llevaban la palabra de Dios a través de sus negocios. ¿Por qué? Porque mi negocio es importante, ¿cierto? Porque trabajar es importante, ¿cierto? Pero donde yo trabajo, yo necesito decirle a alguien: oye, Cristo te puede sanar. Oye, Cristo puede arreglar tu matrimonio. Oye, Dios te puede ayudar. Él me está ayudando a mí. Él está trabajando en mí. Dios no ha terminado conmigo. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará en el día de Cristo Jesús. Ese momento usted y yo vamos a ser perfectos.
vamos a cometer errores. Gloria a Dios. No se quede, no se eche para atrás, siga adelante. Amén. Amén. Y eso es lo que hizo esta iglesia de Tesalónica, una iglesia victoriosa, es una iglesia que testifica. ¿Quién? Una iglesia victoriosa es una iglesia que testifica, que ha entendido el llamado de Dios. A veces nosotros estamos encerrados aquí en cuatro paredes, que nada más criticándonos unos a otros. Oiga, porque especialmente, amados hermanos, cuando no estamos en el Espíritu Santo, lo primero que va a salir son acciones de la carne, que son acciones que van a ser enojo, ira, esto, lo otro. Oiga, todavía luchamos con situaciones nuestras. Yo lucho con las mías. Yo sé que usted lucha con las suyas también, porque no hay perfección en cada uno de nosotros. Pero escuche, cuando nosotros andamos en el Espíritu, en lugar de criticar, le damos la gloria de Dios. En lugar de decir esto, entonces bendecimos el nombre de Dios. En lugar de decir que esta obra se va a acabar, que esto no sirve, que esto no va para ningún lado, que esto no va a llegar acá, no, esta obra va a llegar lejos. Solo le voy a pedir al Señor, solo voy a doblar rodillas. Esta obra no va a parar. En Cristo Jesús, el Señor ministrará mi vida. Amén. Yo no sé cuánto está de acuerdo conmigo, pero Dios no está queriendo que su obra comience y termine. El enemigo sí. Sí, Señor. El Señor nos hablaba el otro día de una cerda que va a entrar. Y al hablar de esa cerda está hablando de figura de una mujer que va a querer hacer su voluntad y hacer los deseos de la carne, tratando de persuadir y seducir a hombres en este lugar. Escuchen bien. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Para que nosotros estemos apercibidos. Amén. Amén. Que los varones estén apercibidos, que todos, porque esta es una obra que el Espíritu Santo ha hecho. Y es necesario que todo aquel que venga a este lugar entienda, esta es una obra del Espíritu Santo. Nadie la va a poder destruir. Ningún hombre va a poder destruirla ni derribarla. Ningún hombre. Entonces, amados hermanos, cuando vemos el trabajo de nuestro amor y cuando vemos la imitación que tenemos que tener de otros que predican la palabra de Dios, oiga, ¿qué cuesta darle un tratado a otra persona? ¿Será que cuesta eso? ¿Ah? ¿Será que cuesta que usted tome un tratado y solo Cristo le ama? ¿Qué cuesta eso? Y sabe que a través de eso usted puede salvar muchas personas. Sí, amén. Porque qué tal si esta persona ese tratado lo tomó y Dios la ministró y de repente aceptó y lo puede llevar a alguien y otros lo pueden votar. Pero eso no por eso usted va a tirar la toalla. No voy porque todos lo votan. No, es porque usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Una iglesia victoriosa es una iglesia que avanza, una iglesia que cree, una iglesia que recibe el mensaje, una iglesia que pasa el mensaje a otros. Amén. Esa es una iglesia victoriosa, pero no solamente eso, una iglesia que tiene constancia en la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué es constancia? Significa estabilidad. Estabilidad en Cristo Jesús. Oiga, algunos de los problemas más difíciles que tenemos en las iglesias evangélicas es que no hay estabilidad. Y la gente anda buscando ser entretenida. ¿Qué es que andan buscando? Ser entretenida. La gente anda buscando ser entretenida. La gente no anda buscando que se le hable la palabra de Dios. La gente anda buscando que se le diga, tú eres un fuerte, tú eres un grande, tú eres un victorioso, tú eres un aquí, tú eres un allá. Pero no te hablen del pecado, porque el pecado es mantenerlo ahí todavía arrinconado. Todavía vivir en adulterio, en fornicación, no hay problema. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que necesitamos nosotros santificarnos para que Dios nos use. Entonces la esperanza, la constancia en la esperanza que Cristo Jesús nos da es que a todo aquel que ha llamado Él y todo aquel que se santifica, porque sin paz y sin santidad todos van a ir al cielo. No, nadie verá al Señor. La santidad comienza con haber recibido a Cristo Jesús como Salvador de nuestra vida y manteniéndonos, guardando la palabra que Él nos ha dado. La constancia en la esperanza. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:3, y el que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él es, ¿qué? Puro. El que tiene esta esperanza en Cristo, a sí mismo se purifica. O sea que todos los días usted tiene que hacerse un análisis personal y decir, ¿cómo estoy yo? No cómo anda la hermana o el hermano, no, ¿cómo estoy yo? Dios no le va a pedir cuenta. ¿Y cómo? No, Señor, es que la hermana que no, a Dios no le interesa cómo anda. Dios quiere tratar con usted. Con usted. Diga, estas palabras es para mí. Diga, es para mí. Es para mí. El que está a la par, ese déjelo a un lado. Es para usted. Es para usted. Sabe que es tan necesario que entendamos esto, que es para mí. Para mí. Amén. La constancia en la esperanza, eso nos invita, amados hermanos,
Y la constancia en la esperanza, eso es como un casco, es como un yelmo. La obra de nuestra fe es como una coraza. Y la obra de nuestro amor es como una coraza también. Pero la constancia en la esperanza es como un yelmo. Significa que yo tengo este casco de esperanza que el Señor me ha dado, que el día que Él venga Él me va a levantar. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Que el día que Él venga yo me voy con Cristo. Cuando Cristo venga yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga yo no me quiero quedar. Yo no sé si ustedes se quieren quedar. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir. O sea que estando en la constancia de la esperanza es mirando hacia el futuro cercano. ¿Por qué? Porque Cristo está en las puertas. Todo lo que nosotros estamos viendo, lo que se ve, es el principio del fin. Es el principio del fin. Escuchen, el principio de los dolores ha llegado a este mundo. Y la iglesia necesita estar preparada. Amado hermano, una vez le preguntaron a Martín Lutero cómo debe de vivir el cristiano. Él dijo, el cristiano tiene que vivir pensando, actuando como que Cristo tarda para venir, pero viviendo como que si Él viene en este momento. ¿Entiendes eso? O sea, vamos a predicar la palabra y hacer planes para el futuro, para llevar el mensaje a las almas, como que Cristo tenemos un proyecto de años. Vamos a planear comprar un templo, vamos a planear comprar bienes para traer a los hermanos y para traer esto, vamos a planear esto. Pero tenemos que vivir porque como que si Él viene en este momento, esta misma noche, como ladrón en la noche. Y la Biblia dice que la seguridad de intrusos, invasores, la esperanza nos va a dar seguridad contra invasores de nuestros pensamientos, invasores de nuestra vida espiritual. Invasores como cuáles: la conformidad. Lo que yo le decía, estoy conforme. Aleluya. Con venir, con buscar, con ser esta manera. Estoy conforme. Yo no sé usted, pero Aleluya. yo decidí, oiga, cuando andaba en el mundo, desde el miércoles hasta el domingo yo estaba en la disco, estaba en la calle, andaba haciendo esto, andaba haciendo lo otro. Cuando decidí servir al Señor, ni dormía. Dije yo, escuché un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, la carta de los Romanos, que dice que de la misma manera que dimos nuestros cuerpos para la injusticia, para la impiedad, los demos para la justicia de Dios. Yo necesito cansarme en Cristo Jesús. Amén. Yo necesito estar cansado en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si no, mi mente va a estar pensando en diferentes cosas. Oiga, ¿qué es lo que le pasó a David? Dice la Biblia que cuando los reyes iban a la guerra, cuando la gente iba a la guerra, los reyes, había un tiempo de conquista. Dice que ellos andaban en la guerra y David, ¿qué estaba haciendo David? Estaba bien tranquilo ahí en su casa. Y de repente, por andar bien tranquilo ahí en su casa, cometiendo el pecado de inactividad, porque a veces nosotros cometemos ese pecado, que podemos estar haciendo algo para la gloria de Dios. ¿Por qué no sale a la calle a decirle a alguien: ¡hey, mundo! Quiero decirles que Cristo vive! O suba alguno de esos videos. Subimos videos a veces a las redes sociales, hacemos live videos de cosas locas, hasta el perro, el gato, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero ¿por qué no subir un live video de un cántico, de una palabra, una predicación que llegue, que toque, que ministre a la gente? Escucha bien, pero hay estas cosas que llegan a la vida de la persona, y en la constancia de la esperanza se convierten en intrusos que lo que tratan es manipular la estabilidad espiritual de la gente. Y la gente está bien tranquila. Yo estaba analizando predicaciones de personas que lo que le tratan de decir nada más es que usted tiene un gran potencial, y es cierto, lo tenemos. Usted es un vencedor, es cierto, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero usted como persona, como individuo, no va a llegar muy lejos si no tiene a Dios en su vida. Entonces la constancia de la esperanza también nos protege de falsos ídolos. Escuche lo que dice este versículo. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es necesario que nosotros nos convirtamos de los ídolos a Dios. De los ídolos a Dios. Oiga, ¿qué significa esto? ¿Qué entendemos por ídolo? Ídolo es todo aquello, amado hermano, que toma el lugar de Dios en su corazón. Algunas veces nuestra familia puede ser nuestro ídolo. A mi hijo no me le diga nada, a mi hija no me le diga nada, a este no le diga nada, a aquel. Porque puede ser nuestro ídolo.
Pero Dios quiere que no sea tu hijo, ni tu hija, ni tu esposo, ni tu esposa, sino Dios, el centro de tu vida. Amén. Y las hermanas necesitan entender algo acá. Que usted no es primera, no debe de ser la primera en el corazón de su esposa, ni nosotros los primeros en el corazón de nuestra esposa. Y usted dice, pastor, es cierto, la Biblia dice que el primero necesita ser Dios. Amén. Su esposa va a ser segunda, su esposo va a ser segundo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor sea el primero en su corazón, Cristo va a derramar un abundante amor en su vida, y entonces el amor de Cristo va a ser derramado en su corazón, y usted va a amar más a su esposa de lo que ella espera. Cristo es y debe ser el primer lugar en nosotros para que nosotros podamos amar verdaderamente como tenemos que amar. Ahora, es necesario que esperemos a Cristo que resucitó, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Cristo no está colgado en la cruz, no está amarrado a esa cruz. Cristo resucitó. ¿Cuántos resucitó? ¿Creen que resucitó? Amén. Dice la Biblia que tuvo más de 500 testigos que lo vieron. Aleluya. Él resucitó. Y porque Él resucitó, la iglesia sigue en pie. La iglesia ha pasado diferentes procesos de persecución. Si no fuera por Cristo Jesús, usted no estuviera esperando todavía. Ya se hubiese ido de acá, que hable el pastor, yo me voy. Aleluya. Pero Él resucitó y todavía estamos acá. Amén. Gloria sea al Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora yo le quiero decir a usted, a mí, lo más grandioso de tener a Cristo Jesús es que Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro ayudador, nos ha enviado al Espíritu Santo. Pero una de las cosas especiales es que Él no quiere que su iglesia pase la ira del pecado, porque el pecado trae ira, trae la ira de Dios a este mundo, y el pecado debe ser castigado. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús nos libra de la ira venidera. ¿De cuál ira? De la ira que aún no ha llegado. Oiga, hay un proceso que está pasando en esta tierra, y es un proceso de llegar a la consumación de los tiempos. Cuando este momento llegue, cuando la iglesia esté preparada, en este momento yo estoy consciente y estoy seguro que algo va a tener que pasar, porque la iglesia está muy floja, la iglesia está muy temerosa, y hablo a nivel general, a nivel mundial. La iglesia tiene miedo, la gente tiene miedo a morirse de toda situación, no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios, no quiere oír palabra de Dios. Es necesario que la iglesia pueda salir del letargo espiritual y pueda creerle a un Dios que tiene poder para levantar a la iglesia, sacarla del medio de esta dificultad. Amén. Cristo Jesús nos libra de la ira venidera, y el Señor te quiere librar a ti y me quiere librar a mí. Gloria a Dios. Quiero observar y terminar con este versículo de la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Con cuál? Con la coraza de fe. ¿Se recuerda que la obra de qué? De vuestra fe. Esa es una coraza. Y de amor. ¿La coraza también de qué? El fruto de nuestro amor. Dice, la obra de nuestro amor. La obra de nuestro amor. Y con la esperanza de la salvación como yelmo. Son las tres características de una iglesia victoriosa, que son, dice la palabra, que necesitamos nosotros vestir, nosotros que somos del día. Necesitamos ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Equilibrado. La gente va a correr para un lado y va a correr para otro, pero la iglesia necesita estar equilibrada. La iglesia necesita estar confiada en Cristo Jesús, habiéndonos vestido. Ahora, esta es la vestidura del cristiano. La iglesia victoriosa está vestida. ¿Cómo? Está vestida. Dios no quiere que su iglesia esté desnuda de actitudes y actividades cristianas. Quiere que esté vestida. ¿Cómo? Dice que esté vestida de la coraza de fe, que tenga fe para vencer, que tenga amor para amar, inclusive a su enemigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque podemos vencer todas estas dificultades, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. ¿Para qué nos ha puesto Dios? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Dios nos puso a nosotros para alcanzar salvación, ¿por qué no compartir esta salvación con otros?
Escuche, esta fue la dinamita que prendió, o la mecha que prendió la dinamita en aquel entonces de los apóstoles. Que Cristo Jesús viene. Maranata, Cristo viene. Y hoy nosotros le decimos Maranata, pero no lo creemos. Aleluya. Le decimos Maranata, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque vivimos la misma vida, el mismo sistema, el mismo... Al salir de aquí vamos a ir a meternos a Facebook, no vamos a llegar a darle gloria a Dios. Al salir de aquí vamos a vivir una vida totalmente normal. Este mensaje pasó apercibido y pasó a ser lo mismo que cualquier otro mensaje. Pero en esta tarde yo le pido, hermanos, que no hagamos de eso. El tiempo se acerca, el fin está cerca. Ocupémonos más y más en nuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos más y más en nuestra salvación con temor y temblor. Yo lo dejo hasta aquí. Quiero darle la gloria a Dios y decirle a Dios que nos ayude. Yo no sé cuántos están felices con el tiempo que oran, con el tiempo que leen la palabra, el tiempo que estudian. Yo no sé, yo no estoy. Yo necesito más. Yo necesito más. Quiero ver la gloria de Dios. Y si usted se une conmigo, la podemos ver juntos. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros nos unimos, amados hermanos, a predicar la palabra, nosotros vamos a ser como esta iglesia, una iglesia empoderada, que todo el mundo va a decir, ¿conocen a la iglesia Vida Nueva? Ah, sí, esa gente le habla la palabra a Raimundo y a medio mundo. Hasta el que está muerto le quiere ir a poner manos que resucite, porque están llenos del poder de Dios. Porque digan, no, me conocen a aquellos de la secreta. Ah, sí, los que van a la iglesia Vida Nueva. No, esa gente andan muertos. No le hablan a nadie, ni entre ellos mismos se hablan, pues. Para terminar de decir, ni ellos mismos se hablan. Imagínense que le van a hablar a alguien más. No, hermano, nosotros necesitamos ser una iglesia que se dé cuenta que estuvo allí. Gloria a Está Dios. aquí. ¿Quiénes llegaron? Llegó los de la vida nueva, llegaron. ¡Ay, Dios mío! Esa gente, amado, en el nombre de Jesús, ¿por qué? No es el nombre de la iglesia, es que ellos tienen vida nueva en Cristo Jesús. Es que ellos tienen vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Póngase en pie de esta hora. Gloria a Dios. Quiero cantar este cántico y usted lo canta conmigo para terminar. Dios, aleluya. Aleluya, Señor poderoso. Gracias, Señor Jesús. Haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Oh, bendito sea su nombre. Cierra la puerta, Señor. Bueno, y después de sentarse, quiero nada más decirle, amado hermano, de que el próximo mes vamos a tener algunas actividades